queridos hermanos, como siempre estamos aquí en el ABC del Evangelio, su ministerio amigo en todo lo concerniente a educación cristiana. Hoy venimos una vez más a hacer énfasis de cómo preparar una lección. Queremos hacer bastante énfasis en eso para que usted se ayude a poder elaborar sus bosquejos, sus lecciones que va a impartir eventualmente con sus niños, con sus jóvenes o con sus adultos. Queremos serle de bendición, por eso estamos aquí al pie del cañón, como se dice. Hoy leíamos en nuestro devocional, es increíble esta nota que está aquí, cómo las películas en el mundo de Hollywood, en el mundo del celuloide, cómo las películas acerca que hablan de los héroes que vencen a los villanos, pudieron hacer en el año 2017, escúchenlo bien, solo 6 películas en el año 2017 pudieron recaudar 4.000 millones de dólares en las ventas de su taquilla. Fue un gran éxito, pero nosotros dejamos a Hollywood y su celuloide ahí donde debe quedarse, y mejor si venimos a la palabra de Dios, a insistir en el método para que usted se beneficie, alguien nos esté escuchando, cómo preparar mi lección. Acuérdese, una vez más, queremos compartir con usted lo útil que es hacerse lecturas. El sacar de la historia que vamos a tomar para nuestra lección, los nombres de los personajes, número 1, los lugares donde ocurrió esa escena, número 2, número 3, las palabras que tenemos que ir a un diccionario para conocerlas mejor, número 4, la connotada palabra clave que lleva esa historia, donde está alcanzando un clima en nuestra lección. Número 5, el énfasis que hace este tema acerca de lo que vamos a aprender y vamos a aplicar para nuestra vida. Y finalmente, ¿qué aprendemos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para el día de hoy que va a ser de beneficio para nosotros? Entonces déjeme decirle que esta mañana, para que usted se acomode ahí en casa, y le vuelvo a insistir, sería muy bueno si usted se hace de su Biblia de estudio ampliada. Esta es de la editorial Senda de Vida y tiene muy buena ayuda. Ahí va a encontrar todo lo ideal para que usted pueda complementar el estudio de la palabra de Dios. Bueno, venimos entonces al capítulo 3 del libro de Daniel, donde está la fascinante e intensa historia ahí de los amigos de Daniel. Acuérdense que en aquel tiempo muchos de Babilonia fueron llevados cautivos, muchos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia por aquel rey tan malo, Nabucodonosor. Y entre esos iban los amigos de Daniel, 3 jóvenes que fueron cambiados sus nombres. También a Daniel le cambiaron el nombre y son conocidos en esta historia del horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí los tenemos, pero de seguro que están bien porque el ángel de Jehová está con ellos. Vamos a entrar en detalle de cómo preparar esta lección. El subtítulo que tiene mi Biblia es Rescatados del horno de fuego. Y vaya si nosotros necesitamos ser rescatados en este diario vivir de todos los hornos de fuego que se nos presentan, pero tenemos que tener la plena confianza que así como nos fueron rescatados de ahí, Dios está presto a oírnos y a rescatarnos y a mandar sus ángeles en beneficio de nosotros. Veamos entonces aquí lo intenso, lo fascinante de esta historia. Rescatados del horno de fuego. Capítulo 3, del versículo en adelante de Daniel, tal vez no lo vamos a leer todo, pero vamos a hacer énfasis en los puntos importantes de cómo preparar una lección. Leo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
Aquí tenemos en sí la historia. Usted la conoce, usted la sabe, ha oído prédicas o quizá la ha enseñado. Pero venimos a hacer énfasis en la importancia de este método. Cómo preparar mi lección. Y recomendable en esas 6 lecturas usted va a ir teniendo esa seguridad, ese conocimiento para poder impartir. En los nombres propios que aparecen ahí está el del rey Nabucodonosor y por supuesto de los 3 valientes que había sido cambiado su nombre hebreo a un nombre ahora de ese gobierno, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Aparece ahí la figura de judíos y caldeos que eran de la región en donde ocurre esta historia. Luego el lugar es único, es la provincia de Babilonia. Ahí reunió ese rey malo a todos sus gobernantes para que le rindieran culto a la estatua que él había levantado. Hablando de esa estatua, es increíble. 70 codos de alto y 6 codos. Entonces es aquí donde tenemos que venir a una herramienta como esta para saber las tablas, los pesos, las medidas de longitud y todo lo que conlleva. Y descubrimos que un codo viene siendo aproximadamente como una yarda, un codo, esa es la medida, una yarda que usted puede tener ahora en un metro lineal, una yarda. Pero imagínese, dice 60 codos de alto, aproximadamente como 25 pies. Eso es muy alto. 6 codos de ancho. Era enorme la estatua. Dicen que era de oro, según la evidencia interna y la evidencia externa de la arqueología. Luego él reunió a todos sus gobernantes, ¿sí? A los sátrapas, a los magistrados, y pregonó en esa provincia. Todas estas palabras nosotros tenemos que descubrirlas en el diccionario. ¿Qué significan? ¿Qué es un pregonero? Es alguien que anuncia, alguien que manda al rey a anunciar lo que va a ocurrir. ¿Qué es un sátrapa? Es lo más malo, un gobernante, un hombre que gobierna mal ahí, y magistrados puestos a la orden del gobierno en toda la provincia. Luego tenemos que el rey hizo que todos los instrumentos tocaran, incluye todos los instrumentos, desde tambor, trompeta, flauta. Me llamó la atención zampoña, que es una clase de flauta que había en aquel tiempo. Y aquí tenemos nosotros todas las palabras que vamos a poder ir a un diccionario. Me llama la atención que los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego maliciosamente dice que fueron al rey, y el rey montó en ira. Entonces todas estas palabras yo las descubro en un diccionario y vienen a enriquecer mi léxico para yo poder impartir esa lección. De la famosa o connotada palabra clave que venimos hablando y lo vamos a ver enseguida, 5 veces se menciona la palabra entonces. Quiere decir que la historia está llegando a un clima donde va a haber un desenlace que nos va a enriquecer el conocimiento. Luego, en el énfasis, este rey hizo una estatua muy grande, que todos al oír todos los instrumentos de música tenían que rendirle culto. Y el que no lo practicara iba a pagar con su vida, iba a ser lanzado a ese fuego de horno. Luego tenemos aquí que Dios está en el cuidado de nosotros, porque Dios está presto a librarnos del enemigo. Dios dice que manda su ángel alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, ¿en qué aprendemos hoy? Que nuestro Dios está atento a librarnos de todo el mal, que Dios está interesado en cuidarnos en todo momento y todo lugar cuando nosotros le obedecemos únicamente a Él. Veamos entonces el elemento fuerte aquí de esta historia. Yo quiero llegarles a ustedes a los diferentes entonces, por cierto son 5 en esta historia. Permítame leer un poco aquí del contexto. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, el rey quería decirles que si ellos adoraban no los iba a meter a este asunto. Pero ellos enfatizaron: no es necesario que te respondamos a este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí tenemos el primer entonces. Aquí empieza ya el clima de esta enseñanza. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentase, este horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, aquí tenemos el otro entonces. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era premiante y habían calentado este horno mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Una vez más, aquí tenemos el siguiente entonces, más énfasis en esta historia. Qué fascinante, qué intenso lo que estamos leyendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresurado y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí tenemos una figura apropiada que ilustra la historia de nosotros. Entonces Nabucodonosor, una vez más, qué intensidad de lección. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Aquí al Dios malo estaba reconociendo a Dios único como Dios Altísimo. Salid y venid. Una vez más, otro entonces. Entonces Sadrach y Mesach, Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Finalizamos aquí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto, qué importante, el mismo rey malo había reconocido al Dios y ahora decretaba: por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. ¿Qué es muladar? Un basurero, es lo que me dice el diccionario. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el final de esta lección, una vez más la palabra clave que nos lleva al clímax total de esta historia, dice entonces, ¿sí? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Yo quiero darles mi propia opinión, ¿sí? Lo que yo recibo del Señor. Cuando usted sirve al Señor, cuando usted está dedicado a estar cerca de Él, a seguir la voz del Espíritu Santo, a seguir los lineamientos en su diario vivir, usted está haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del enemigo, no lo que le dicta su carne a usted, sus pensamientos humanos. Usted busca la dirección de Dios, y tenga la seguridad que Dios le va a librar de todo mal. Tenga la seguridad, como reza en la palabra, como afirma la bendita y poderosa palabra de Dios. Ante cualquier situación, acuérdese, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos y nos defiende. Qué interesante esta lección. Sirva una vez más para hacerle énfasis en este último segmento que hablamos de cómo preparar una lección. Acuerde todas sus historias, saque los nombres de los personajes, los lugares donde ocurre esa misma historia,
las palabras que son necesarias, ir a un diccionario, y qué es lo que, la palabra clave, cuántas veces se repite. Aquí descubrimos 5 veces la palabra entonces. ¿Qué es lo que más énfasis hace en la historia? ¿Y qué aprende usted de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces no estamos solos. Entonces está el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Hasta la próxima. Dios nos da esta oportunidad. Queremos compartir. Vamos a insistir en estar presentándole estos segmentos. Al pie de este video está toda la información del ministerio. Nos da mucho gusto tener noticias de ustedes, cómo nos bendicen, sabemos que nos llevan en sus oraciones y gracias por el apoyo material que nos están dando. Agradecemos a algunos hermanos, nos piden siempre omitir sus nombres, que nos ayudan económicamente para seguir con este ministerio pequeño pero que es grande, en las manos del Señor. Que Dios le bendiga y hasta pronto. Y acuérdese, y entonces a estudiar la bendita y poderosa palabra.